Buenas tardes con todos, bienvenidos a una nueva charla virtual del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Saluda Eduardo Pesos, soy director de Políticas y Normas de Vial. En esta oportunidad expondremos sobre los derechos de los ciclistas a propósito de la aprobación del reglamento de la Ley 39 que establece, que es ley de promoción y que promueve y regula la bicicleta como un medio de transporte sostenible. Bueno, esta ley establece ya en su artículo 10 los derechos de los ciclistas, como el transitar por las vías públicas con respeto y seguridad, a excepción de aquellas vías en donde la infraestructura vial pueda poner en peligro la integridad del ciclista, como por ejemplo los pasos a desnivel en donde hay algún carril de ellos. Mismo, otro derecho que reconoce es el de disponer de suficientes espacios para el uso de bicicletas, tanto en infraestructura, actividades públicas como privadas. Otro derecho que también reconoce la ley es de que los ciclistas tienen preferencia en la vía o circulación en desvíos de avenidas, cruce de caminos, señalizaciones sobre el tránsito vehicular, obviamente después del peatón. Otro derecho importante que se reconoce en la ley es el uso gratuito de estacionamientos públicos para bicicleta que deben ser implementados por las municipalidades locales y provinciales a nivel nacional. Y además, tener días u horas de circulación preferente en las áreas urbanas que señale la municipalidad correspondiente y en determinados trayectos de estas vías. Teniendo en cuenta estos derechos, es que el reglamento de esta ley recoge alguno de ellos. El reglamento de ley 39-36 fue aprobado con el decreto supremo de este año y fue publicado precisamente en el Día de la Bicicleta, el 3 de junio. Este decreto supremo establece tres medidas importantes. La primera es la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito a fin de establecer derechos, sanciones y sanciones de los conductores de bicicleta, porque los considera obviamente como más. Por otro lado, modifica el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial para poder establecer cuáles son las normas técnicas que permitirán una implementación progresiva de las ciclovías, ¿no? Y así como otros elementos de movilidad sostenible que deben incluirse precisamente en la planificación y en la gestión de las municipalidades provinciales y locales cuando desarrollen la infraestructura vial de la ciudad. Y además, el decreto supremo antes mencionado aprueba el reglamento de la ley 3936, ¿no? El cual ha sido refrendado tanto por el Ministerio de Vivienda y Construcción, Saneamiento, por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y, por supuesto, el Ministerio de Transportes, siendo un reglamento multisectorial, pues comprende diferentes aspectos para la promoción de la bicicleta desde diferentes ámbitos. El ámbito laboral, desde el ámbito de la planificación urbana, desde el ámbito de la educación. ¿Qué aspectos comprende la modificación del Reglamento Nacional de Tránsito? En principio, establece algunas definiciones que son claves para la circulación del ciclista. Primero define qué es un ciclista, lo había definido anteriormente. Entonces, te define al ciclista como el conductor de una bicicleta o de una bicicleta con sistema de pedales asistido. Además, define a la bicicleta como aquel ciclo de dos ruedas que es accionado por el esfuerzo muscular de una persona que la ocupa. También define un elemento de seguridad del ciclista, como es el casco del ciclista, para diferenciarlo del casco del motociclista, señalando que este es un equipo de protección individual consistente en una pieza que cubre la cabeza del ciclista. Además, ten en cuenta de que la ley establece que el ciclista tiene derecho a tener una infraestructura segregada para que pueda circular con mayor seguridad,
es que también se modifica el Reglamento Nacional de Tránsitos para señalar que es una infraestructura ciclovial, ¿no? Y la define como aquella intervención física a través de la cual se segrega o se señaliza la vía pública para el desplazamiento del ciclista en condiciones de seguridad, a fin de minimizar el grado de vulnerabilidad de este y salvaguardando precisamente su integridad física. Entre las diferentes tipos de infraestructura ciclovial, señala el Reglamento Nacional de Tránsito, tenemos al ciclocarril, ¿no? Es una vía que es compartida con los vehículos, pero que, en donde se establece que la velocidad máxima por la que puede circular un vehículo, ya que comparte con la bicicleta la vía, es de 30 kilómetros por hora. Otra infraestructura ciclovial es la ciclosenda, que es aquella infraestructura que atraviesa un determinado parque, que atraviesa un área ¿no? Urbana, ¿no? Que permite también la movilización del ciclista de manera segregada. Otra infraestructura es la cicloacera, es decir, es la ciclovía que está en la acera o en la vereda, donde ya el ciclista va a compartir, digamos, la acera con los peatones, obviamente resguardando la seguridad de ambos. Por otro lado, se tiene a la ciclovía, que es exactamente la infraestructura segregada dentro de la calzada para poder garantizar una movilidad segura del ciclista. ¿Qué otras definiciones establece el Reglamento Nacional de Tránsito? Modificado, bueno, la línea de parada adelantada, que indica que los conductores de los vehículos automotores deben detener sus vehículos antes de esta línea de parada adelantada, que no es más que un cajón previo al pase vehicular, al pase peatonal, ¿no? A las cebras, que se tiene antes de un semáforo o de una determinada intersección, en donde el ciclista va a poder detenerse a esperar el cambio de luz para poder avanzar. Entonces los vehículos automotores estarán detrás de esta línea de parada adelantada, en donde va a ser uso exclusivo del ciclista. También define a la zona de espera especial, que es un área realizada forma de este reglamento y que permite que los ciclistas puedan detenerse y reiniciar su marcha delante de otros vehículos automotores, ¿no? En un cruce regulado. El Reglamento Nacional de Tránsito también establece cuáles son las señales manuales que tiene que realizar el ciclista para tirar a los demás conductores de los vehículos que están en la vía sobre las maniobras que realizar. Y una de las señales es el brazo extendido hacia la izquierda para significa que el ciclista va a adelantar o girar a la izquierda. El brazo ligeramente en una posición levantada, le va a avisar que va a hacer un giro a la derecha. El brazo hacia abajo, donde indica que va a reducir o detener la bicicleta o el ciclo que se está conduciendo. Y el brazo hacia arriba, señal de que indica al conductor de atrás que tanto peatones como los que tienen preferencia en la vía, ¿no? El Reglamento Nacional de Tránsito también establece otros derechos y obligaciones a los ciclistas, ¿no? Relacionados como a la preferencia de paso que tienen los ciclistas respecto de los vehículos automotores, como ya lo señalamos en determinadas intersecciones donde no hay alguna señalización, no hay semáforo, entonces los ciclistas tienen preferencia de paso, obviamente luego de los peatones. También establece el Reglamento Nacional que los ciclistas deben contar con un equipamiento tanto para el ciclo como para el ciclista. Para el ciclo está referido a la
franjas retroreflectivas que debe tener a los costados la bicicleta, y el ciclista algunos elementos de seguridad. Sobre los elementos de seguridad es importante señalar de que, por ejemplo, el equipamiento o las prendas retroreflectantes solamente tienen que ser usadas por el ciclista en determinadas situaciones, como por ejemplo en la noche, o en neblina, o cuando haya túnel, o cuando hay nieve. Es decir, la prenda es exigible en todos los casos, solamente en situaciones en donde, como ya les comenté, hay poca visibilidad para que otros conductores de automóviles puedan visualizar al ciclista. Otra obligación que establece el reglamento de tránsito es la obediencia que tiene que tener el ciclista, obviamente, a los dispositivos de regulación de tránsito, ¿no? Semáforos o la señalética respectiva, salvo que el policía de tránsito en ese momento dé una señal de pase. Por ejemplo, está en luz roja, pero el policía puede permitir la circulación, ya que está él regulando el tránsito. Además, también lo que establece es que el transporte en la bicicleta o en el ciclo de un niño o de una niña debe realizarse en ciertas condiciones de seguridad, ¿no? Ciertos remolques o ciertas sillas que permitan precisamente brindarle seguridad. También se señala en el reglamento que hay una preferencia de los peatones en intersecciones no señalizadas de una ciclovía, una infraestructura, el uso exclusivo de la bicicleta. Entonces, el ciclista debe dar preferencia de pase al peatón. Otro aspecto importante que se regula en el reglamento tiene que ver con la prohibición de los peatones circular por vía, ¿no? Eso no está permitido. Los peatones tienen que usar la vereda para poder circular. No pueden invadir la ciclovía para poder transitar. Y si van a cruzar por una ciclovía, deben de cruzar en lugares debidamente señalizados para ello. También se establece que la distancia de un carril que deben mantener los vehículos automóviles cuando adelanten o sobrepasen a la bicicleta. Si es que la bicicleta va en el carril derecho un vehículo automotor quiere adelantarlo, tiene que hacerlo cruzando el carril y a la máxima distancia posible para evitar precisamente cualquier afectación al ciclista. Además, ya les mencioné que hay una preferencia de paso del ciclista respecto de otros vehículos automotores. Excepciones en donde no hay una señalización. También hay una prohibición expresa a los demás conductores de detenerse, estacionarse en ciclovía o en cruces peatonales, nivel o desnivel. Es decir, los conductores de automóviles no pueden estacionarse invadiendo las ciclovías. Restringen precisamente el derecho de tránsito de los ciclistas. El reglamento también establece algunas prohibiciones a los que se encuentra sujeto el ciclista durante la conducción y que podrían constituir una conducta temeraria, ¿no? Como por ejemplo, conducir la bicicleta o el ciclo sin ambas manos estén sobre el manubrio, excepto obviamente cuando tenga que realizar alguna señal de circulación para girar a la derecha o a la izquierda. Circular con zonas en el ciclo que no ocupen los asientos especialmente acondicionados para dicha finalidad, ¿no? Circular sujetándose de otro vehículo que transite en la vía pública, es decir, circular también en sentido contrario a lo establecido en la circulación de la vía, ir en contra
de la vía. Y circular en vías no permitidas. Por ejemplo, que el ciclista circule por la vía expresa, ¿no? Una de alta velocidad permitida. Esas son las principales prohibiciones. Hay una también que es que el ciclista no puede circular en la bicicleta bajo los efectos del alcohol, de drogas o de estupefacientes. Teniendo en cuenta estos derechos que se han mencionado, para brindar una mayor seguridad a los ciclistas, el Reglamento Nacional de Tránsito que se ha modificado también establece ahora algunas obligaciones a los conductores de vehículos automotores. Una de las principales obligaciones de ellos es el de mantener las puertas y las maneras cerradas. Ello para evitar los accidentes, ¿no? Porque una vez que se produce la completa movilización de un vehículo automotriz, entonces las puertas, el capot y la maletera del mismo tienen que abrirse únicamente luego de que el conductor del vehículo efectúe una verificación de que esta acción no va a implicar un peligro o un entorpecimiento para los usuarios de la vía, ya sea para peatones como para los ciclistas. Por otro lado, también se establece la obligación del adelantamiento del ciclista a una distancia de un carril, como ya le mencioné. Entonces, los vehículos automotores que adelanten o sobrepasen a ciclos que circulan en calzada, en la pista, deben efectuar dicha maniobra por el carril de la izquierda y retomar el carril original una vez concluida esa maniobra. Entonces, ello permite que el vehículo realice esta maniobra de adelantamiento con una distancia mayor a 1.5 metros para poder resguardar precisamente la seguridad del ciclista y evitar accidentes. Olvidé mencionar que la obligación de mantener las puertas y el capot de manera cerradas tiene una infracción para el conductor del vehículo automotriz, es una multa de 8% de la UIT. Y el adelantamiento del ciclista no se realiza de acuerdo a lo que dice el reglamento de tránsito, entonces el conductor del automóvil tendrá una infracción, una multa de 8% de la UIT, que es aproximadamente 300. Otras obligaciones de los conductores de los vehículos automotores está referido a que no deben detenerse antes de la línea de parada o antes de las áreas de intersección de la calzada. De hacerlo, van a ser sancionados con una multa de 8% de la UIT. Por otro lado, otra obligación de los conductores es no respetar el derecho preferente del paso del ciclista, que tiene una multa, no respeta, del 12% de la UIT, es decir, unos 516 soles en la actualidad. Otra obligación de los conductores de vehículos automotores es no obstruir la vía o la ciclovía, perdón. De hacerlo, van acreedores a una multa del 12% de una UIT. Todos estos aspectos precisamente lo que buscan es garantizar la seguridad del ciclista. En cuanto a las modificaciones que se han realizado al Reglamento Nacional de Infraestructura Vial, precisamente que los ciclistas puedan tener una adecuada infraestructura que les permita circular bajo parámetros de seguridad adecuados, es que se modifica el Reglamento Nacional de Infraestructura Vial adicionándole un inciso que permite ampliar su objeto, a fin de que se pueda introducir elementos, como le mencionaba, de movilidad sostenible. Y en esa medida se ha establecido una serie de manuales técnicos que tienen que desarrollarse del MTC para poder ser implementados a nivel nacional por las entidades competentes que desarrollen infraestructura en vías urbanas, como son las municipalidades
distritales, ¿no? Y se señala que dentro de los manuales para vías urbanas se va a emitir el manual de diseño geométrico para infraestructura ciclovial en dichas vías. Es decir, este manual va a contener aquellos parámetros técnicos para el diseño y construcción de las ciclovías en zonas urbanas. Asimismo, dentro de los manuales para carretera y vías urbanas, se establece la elaboración del manual de sistemas inteligentes de transporte para infraestructura vial. Estos sistemas, precisamente lo que buscan es establecer aquellos normas técnicas para la construcción de sistemas masivos de transporte. Y en esas especificaciones técnicas, obviamente se considera no solamente la construcción de cicloparqueaderos en los sistemas integrados de transporte, o en la estructura de los sistemas integrados de transporte, sino también cómo estos pueden integrarse con las ciclovías para que el ciclista pueda movilizarse precisamente a través de diferentes medios, ¿no? Ir con su bicicleta a un determinado tramo, tomar el metro o el bus, poder subir la bicicleta o poder dejar en una estación y continuar el trayecto hasta su trayecto final. Por otro lado, también se explica el manual de diseño geométrico de infraestructura circular, contiene entonces parámetros y las guías para el diseño geométrico considerando elementos de movilidad sostenible para el uso de la bicicleta en transporte común. Ahora bien, en cuanto al reglamento de la ley 3936, debemos indicar que la finalidad de este reglamento es fomentar el uso de la bicicleta, medio de transporte sostenible, a través de una serie de medidas en materia educativa, trabajo, desarrollo urbano, infraestructura, ¿no? En condiciones de seguridad, de promoción y sensibilización que permita el desplazamiento de las personas, y sobre todo la preservación del medio ambiente, ¿no? Porque, obviamente, el uso de la bicicleta, un vehículo es un vehículo no contaminante que va a contribuir de manera significativa a la emisión de gases de efecto invernadero. Este reglamento entonces contiene una serie de medidas, entre ellas señala que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones va a implementar políticas públicas para el diseño de obras de infraestructura vial para el uso de la bicicleta. También se señala que se van a establecer medidas de promoción de la educación vial y el uso de la bicicleta en instituciones educativas, a través de determinadas acciones que van a realizar, ¿no? Tanto en el nivel de educación básica como de educación superior. Para ello se establece una serie de jornadas de sensibilización, de capacitación sobre las normas de tránsito aplicables a la conducción de la bicicleta y la importancia del uso de la bicicleta para la preservación del medio ambiente. Todo ello bajo una coordinación estrecha entre el Ministerio de Transportes y el Ministerio de Educación para definir los contenidos de estas jornadas y de esa capacitación. También se disponen medidas de promoción del uso de la bicicleta en los centros laborales, a fin de que se flexibilicen el horario de trabajo, la vestimenta de los trabajadores, porque días libres, horas paradas, también que se implementen y faciliten duchas en los centros de trabajo para aquellas personas que acuden al mismo bicicleta, y se puedan realizar una serie de actividades promocionales en los centros locales para fomentar entre estos trabajadores el uso de la bicicleta, que vayan al trabajo precisamente en este medio. Otro aspecto son medidas también de promoción. Otro aspecto tiene que ver con la implementación progresiva de estacionamientos para bicicletas o cicloparqueaderos, ya sea en entidades públicas o privadas, o determinadas zonas que señalen las municipalidades,
y establece cuál es el funcionamiento y ubicación. Es decir, lo que el reglamento señala es que estos casos de los cicloparqueaderos tiene que ser como mínimo el 5% de el número total de estacionamientos para vehículos que se establezca en una determinada edificación. Y la ubicación tiene que ser internamente de estas edificaciones o, si no, en el lugar fuera de la edificación, pero en el lugar más cercano, más accesible a la misma. El reglamento también establece una serie de acciones a cargo de los gobiernos regionales y locales. En esa medida, tanto los gobiernos regionales como los gobiernos locales consideran en sus objetivos y acciones estratégicas institucionales 3 actividades, tanto operativas como de inversiones para la construcción, la mejora, la adecuación de la infraestructura ciclovial y de la infraestructura complementaria ciclovial. La infraestructura complementaria ciclovial se ha referido precisamente no solamente a cicloparqueaderos, sino también, por ejemplo, a ciertos puntos de agua o a toda aquella infraestructura complementaria que permita al ciclista una adecuada circulación también. Por otro lado, los gobiernos locales deben considerar también en la formulación, en la implementación y modificación de sus instrumentos de planificación urbana y en sus instrumentos de gestión urbana la construcción y adecuación del infraestructura social complementaria, así como la interconectividad de esta infraestructura ciclovial con los sistemas integrados de transporte, como ya les mencionaba. De modo que esta articulación precisamente permita un desplazamiento seguro tanto de los peatones como de los ciclistas. Además, establece como otra obligación de los regionales y locales registrar en el portal geoident.gov.p de la Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros todos los mapas, las rutas e infraestructura ciclovial que implementen en sus direcciones. Esta información es sumamente importante porque porque es una información de texto público y va a permitir precisamente que los ciudadanos puedan conocer las diferentes rutas, diferentes cicloviales que pueden existir en sus ciudades o en diferentes ciudades para poder movilizarse y cómo estas rutas realmente se articulan con los sistemas integrados de transporte o los sistemas de transporte para que puedan movilizarse. En cuanto a las medidas de promoción en los centros laborales que establece el reglamento, tenemos ya la flexibilización del horario de trabajo, como les indiqué. Ello tiene que estar también establecido en el reglamento de trabajo. Cada centro laborales van tomar las acciones respectivas para poder flexibilizar la entrada del trabajador que llegue en bicicleta. Y sin, obviamente, poder afectar el horario o las horas de trabajo que debe rendir, y tampoco afectando el horario, por ejemplo, de refrigerio que tiene el trabajador. Otro aspecto importante de promoción que establece el reglamento es el otorgamiento de días u horas libres remuneradas al trabajador que, por ejemplo, que llegue al centro laboral en bicicleta. La ley establece que cada 60 días que el trabajador llegue en bicicleta puede tener una día o horas libres remuneradas, y además da la posibilidad de acumular estos días o horas libres al descanso vacacional o a los días de licencia, lo cual es un incentivo importante para fomentar el uso de la bicicleta en diferentes centros laborales. Otro aspecto también es flexibilización de la vestimenta formal o el uniforme que puedan utilizar los trabajadores en el sector laboral. Eso también tiene que estar regulado en los reglamentos internos de trabajo,
pero es una ventaja porque permite precisamente al trabajador poder flexibilizar un poco la rigidez de la vestimenta para poder movilizarse mucho más cómodamente en la bicicleta al trabajo. Por otro lado, también los centros laborales tienen la obligación de realizar actividades promocionales sobre el uso de la bicicleta, es decir, fomentar ciertos programas para el uso de la bicicleta, sensibilizar a los trabajadores en el uso de la misma y cómo ello contribuye también al cuidado del medio ambiente, poder un tipo de beneficio personal, algunas campañas o algunas actividades. Ya algunas entidades privadas tratan de fomentar precisamente entre sus trabajadores este tipo de movilidad, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy con relación al derecho de los ciclistas. Cualquier consulta, duda que tengan con relación al reglamento, a la ley, desde el Ministerio estamos prestos para poder atenderlos, poder absorber sus dudas, poder orientarlos sobre la implementación adecuada, tanto para la infraestructura ciclovial como sobre los derechos y obligaciones que puedan tener los ciclistas. Para ello pueden escribirnos al correo osoriano@mtc.gov.pe y con gusto vamos a atender cada una de las consultas que nos puedan realizar. Nos vemos entonces la próxima semana. Tendremos una nueva charla virtual con otros temas de interés sobre el transporte en el país. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.